Roberto, ¿cómo estás? Hola, Bienvenido, Antonio. Muchas gracias. Feliz día de la bandera. Bueno, feliz día para vos también. Tío, una de las preguntas que te iba a hacer, ya no la voy a hacer, porque estás con el... Pero vos tenés una bandera más que una escarapela. Claro. Que está bien eso. Porque un debate que teníamos es si un día como hoy, que en realidad lo que recordás es el fallecimiento de una persona, usás escarapela o no. Yo decía que no, que la escarapela no se usa en los días de... Las fiestas patrias, 25 de mayo, 9 de julio. Sí, pero no creo que ante la falta tantas veces de este tipo de identidad no es una mala medida usarla. Y embanderar las casas, ¿no? También, no solamente en los mundiales. ¿Cómo se perdió eso? Embanderarse. ¿Cómo se perdió eso? Verdad. En un momento, hace muchos años, en las fechas patrias vos... No tanto, ¿eh? No tantos años. Hace pocos años, sí, en realidad. Hace 20 años, por decirlo. Era todos los balcones, o la gran cantidad, te veías en los edificios, en las casas, en las ventanas, banderas. Sí, sí, en los autos. Ya no se ve más nada. Resurgió un poco para el Bicentenario de 1810, pero después como que se ha perdido esa costumbre de tener las banderas en casa. Bueno, Roberto, gracias por los libros. Este es nuevito. Sí, recién salido. Sí, y que vamos a hablar de esto precisamente. Y este es el de San Martín. Desde el punto de vista humano. Sí. Pero este es recién salido y además vamos a hablar de esto. Ah, mira. Obviamente la casa la voltearon en la Argentina. Sí, la casa fue... Lamentablemente hay un edificio ahora con una placa. Exacto, pero no lo demolieron para ese edificio, lo demolieron para un edificio previo a... Calculamos que por 1880, fines de 1870. Sí. Igual se había confundido la casa, ¿no? Hay un error fotográfico. El solar histórico es el preciso, donde están las placas, donde está hoy el edificio Calmer, pero una nota de Caras y Caretas de 1909 la graficó la demolición como la casa de al lado. Claro. Entonces la casa con balcón que se figuraban en las redes, en realidad pertenecía... A la familia. A otra familia. Era mucho más larga, de 50 varas, casi 43 metros, y esta era, digamos, un poquito más modesta. En realidad pertenecía al yerno al cuñado de Belgrano, pero bueno, no era la casa familiar, construida después del nacimiento de Belgrano incluso. Era una zona en ese momento donde hacen la casa, era una zona buena, era una familia acomodada. La familia de Belgrano, Domingo Belgrano y su mujer, María Josefa González, en ese momento fueron al nacimiento de Manuel la segunda fortuna más rica de Buenos Aires, después de los Escalada. Y esta es la primera casa. Recordemos que el padre de Belgrano es un inmigrante italiano, hábil para los negocios, y compran no esta casa, sino en realidad el solar, construyen esta casa, y después a partir de ahí, cuando obtiene la naturalización, o sea, la ciudadanía española, que puede hacer los negocios, ocupar cargos públicos, despega, también con el casamiento de su hija, con Julián Gregorio Espinosa, quien es el que construye la casa de al lado, y que muere al poco tiempo. Bueno, hereda, digamos, un montón de negocios y vinculaciones que comerciaba con casi todo el país, con casi todo el virreinato, incluso con Europa. Y realmente una familia acomodada. Después esa fortuna cae en desgracia por el arresto de Domingo Belgrano, por una causa de la aduana, por el desfalco de la aduana del tesorero, donde él se ve involucrado porque era íntimo amigo de él. Y sufre 5 años de arresto domiciliario en esa casa. El padre. El padre. En realidad toda la familia, porque eran 30 y pico de personas entre familia y servidumbre que estaban en condiciones de arresto total. Los chicos no podían ir al colegio sino con autorización del virrey Loreto, donde ahí la madre de Belgrano, la esposa de Domingo, es a quien asume, digamos, la defensa del honor de su marido, peleándose con el virrey, escribiéndole incluso a los reyes de España. Defendiendo, digamos, esas condiciones inhumanas, porque les confiscaban todos los regalos que les llevaban o las comidas, y no les otorgaban alimentos. Y le habían embargado todos los bienes. Se los habían embargado. Le habían embargado todos los bienes, rematado todas las mercaderías, y como siempre decimos a los acreedores, no hay que llamarlos, vienen solos, y a los deudores hay que buscarlos. Bueno, muchos deudores dejaron de pagar, cayó el crédito del negocio, y bueno, esa fortuna se diluyó, inclusive después de ser absuelto el padre de Belgrano. Claro, pues ya había quedado en la pobreza. Había quedado ya, digamos, casi con la mitad, y después fallece a los 2 años, y los acreedores canibalizan las 25 propiedades que ellos tenían. ¿Y él en el momento en el que fallece, su situación económica, cuál era? Porque ahí hablamos un poco de la etapa del padre.
Claro, bueno, Belgrano, Manuel estaba en España. Todo este proceso del arresto del padre él lo vive en España, que había ido a estudiar a Valladolid y a Salamanca, y es quien se encarga de recorrer las cortes y los pasillos judiciales, defendiendo también a su padre, tratando de apurar el expediente. Pasa a ser del hijo de un millonario de buen pasar a tener que pedir prestado para vivir, porque claro, ya no llegaban los giros. Y ahí él se desencanta de la profesión, porque ve la corrupción que hay en las cortes españolas, ve a un cómplice del tesorero paseándose libremente mientras su padre estaba encerrado en su casa. Y esas cosas él lo manifiesta en las cartas a los padres, donde le dice que estas cosas de romanos, con lo que sabe le alcanza, que no se va a doctorar, que sí le alcanzaba con el título de abogado. Y creo que toda esta situación tiene mucho que ver en esa formación de un joven, estamos hablando de casi 20 años, que vivió la Revolución Francesa al lado en España, o sea que fue, digamos, en ese momento supongo una esponja de conocimiento y de nuevas ideas. Lo marca. Sí, aparte se explica por qué después termina peleando contra los propios españoles, ¿no? Y contra el comercio. Contra el comercio. Y contra el comercio también, a pesar en el consulado, cuando él viene con el cargo de funcionario perpetuo del consulado, una de sus primeras medidas es tratar de reglamentar el comercio. Él decía que los comerciantes acá era comprar a 4 para vender a 8. Claro. Lo mismo que ahora. Claro, yo siempre digo que la historia se repite, está todo inventado, ¿no? Pero vamos encontrando estas similitudes. Hoy se espera que Cristina Kirchner dé un discurso precisamente resaltando el rol de la importancia de la visión económica de Belgrano, ¿sí? Porque es algo que se viene hablando durante toda la semana. Para aclarar, digo, ¿cómo era esa mirada económica en general de Belgrano, la mirada política también de época? ¿Cómo lo puedes definir? Belgrano fue un adelantado a su época. Las ideas que él tenía les dio también su impronta propia. Él siempre habla del bien común, pero basta, por ejemplo, decir algo que lo hemos escuchado los últimos años, que era: no exportemos cueros, hagamos valor agregado, exportemos zapatos. No importemos las armas, pues las podemos hacer nosotros en la herrería. Hablaba ya de China como potencia mundial de comercio, o como ejemplo de... Hablaba de ecología. Lo que pasa es que no hay nada nuevo en realidad. No. El problema es que la Argentina... Las ideas siguen siendo las de Dan Smith, las de David Ricardo. No hay nada estar hablando de China hace más de 200 años. Bueno, pero pará, está bien. Sí, igual China la tenías hace mucho más de 200 años como uno de los centros de comercio y de la historia del mundo. Pero Belgrano también era un tipo que quería regular parte del comercio regulado, con lo cual... Sí, o sea, un poco veníamos del monopolio, completamente con la metrópoli, contrabando, obviamente. Él conocía bien cómo se manejaba el comercio en Buenos Aires por el tema del padre, y además sabía de que tenía que repartirse un poquito más el tema de la aduana él siempre habla del propender al bien común. Por eso la educación de la mujer, la primera formadora de ciudadanos en sus casas, o sea, tiene muchísimos puntos. ¿Qué pasó en la Argentina porque de vuelta vos lees tipos como Manuel Belgrano, como San Martín, como Sarmiento, ¿qué pasó con la Argentina? ¿Dónde viene el quiebre de la Argentina teniendo personajes que en su momento estaban viendo hoy? Lo mismo que podés decir hoy lo decían ellos hace 200 años o 150 años. Digo, ¿dónde estalló la Argentina? No sé desde el punto de vista histórico si podemos decir una fecha quiebre, pero sí te puedo decir que hace 200 años, mientras vivían Belgrano, San Martín, y luchaban y trataban de darnos un país, ya tenían también sus contras. O sea, había otros proyectos de país diferentes, no era el mismo proyecto el de Belgrano que el de Rivadavia, por ejemplo, o el de San Martín, que si bien fue más un militar, pero también fue un hombre político, lo mismo que Belgrano, porque ambos tuvieron también representaciones gubernativas. Y el proyecto de país que tenían era digamos, no compartido quizás por la mayoría o por otros políticos. Siempre Belgrano decía:
los generales de escritorio, los que no... Pero, no pero pólvora. tenían un proyecto de país, por Exacto, ejemplo. pensaban hacia adelante. Está bien, pero tenían un proyecto de país. Tenían un Vos podés proyecto tener de un país. proyecto distinto, pero tenías un proyecto de país. Exactamente. Ahora no hay nada. Creo que más cercano en el tiempo también en 1900 había proyectos de Sí, país. bueno, Sí, desde ya. hubo, digamos... En 1900 todavía la Argentina era un país ya Sí. potente, ¿eh? Belgrano hablaba de agricultura y bueno, Sí. qué bien que la pensó, de que se educara, digamos, para el trabajo, que la ociosidad era el enemigo de la prosperidad. O sea, había cosas que Belgrano notaba dentro de la idiosincrasia, porque hay que decirlo también, donde había que darle a la gente el amor al trabajo, o sea, digamos, el trabajo dignifica, con otra frase, Sí. pero creo que apuntaba al progreso. Apuntaba al progreso, no al progreso de demoler cosas, sino al progreso No, veían un país hacia consolidar. adelante. Exacto. Eran estadistas. Totalmente. Tenían un proyecto de Líderes. país hacia adelante. Exacto. ¿Cuál es la definición de prócer? Es decir, ¿por qué alguien es prócer? A veces, bueno, los americanos usan los padres fundadores de la nación. O sea, ahí no hay discusión, son un montón de gente que firmó la independencia. Aquí como que tenemos un poquito más variada la conformación. Para mí, en mi caso particular, son aquellos padres fundadores que pelearon por la independencia. Belgrano, San Martín, Pueyrredón, Güemes. Y después sí, vienen generaciones posteriores los forjadores o hacedores de la nación. Para mí próceres son los hombres de Mayo, los hasta la independencia, podríamos decir, hasta Tucumán. No mucho más, digo, después hay en todo caso líderes emblemáticos de cada Líderes o época. forjadores de la nación, después sí, se reconoce a Mitre, Sarmiento, Avellaneda como hacedores de la nación, creación de instituciones. Sarmiento está más identificado como un prócer, ¿no? Por la historia. Puede ser por el Día del Maestro, quizás tenga una... Pero Sarmiento también, digo más, Sarmiento también tenía un proyecto de país. También Sí, tiene sí. una idea muy clara. La educación hoy, hoy la destruimos completamente. Pero tenía un proyecto muy claro de educación. Sí, fue una de las primeras medidas que toma es un censo nacional de 1869, donde quiere saber exactamente cuál es el grado la cantidad de gente y el grado de alfabetización. Pregunta a Jimena, nuestra productora, ¿cuál fue el último prócer en la Argentina? Ah, qué buena pregunta. Yo pienso que San Martín, que es el que más vivió, Sí. pero quizás de las personas de la independencia no podemos salir mucho más de ahí. No podemos salir mucho más de ahí, o sea, como para considerarlo. A veces revalorizamos algunas figuras que quedaron opacadas por estos dos, como Pueyrredón, por ejemplo. Ese es el tema. Claro. Los fue que quedaron director tapados. supremo. Claro, siempre quedan opacados. Yo siempre pongo el ejemplo del fútbol, ¿no? Nos vamos a acordar de Messi, pero a veces no nos acordamos del 4. Y realmente también es importante. Pero creo que para mí los próceres son contados. Son contados. Mayormente se llevan los militares ¿Y cuál la fue el palma. último estadista? Uf, Pero es que ¿cómo me metés en la historia contemporánea? Sí, bueno, pero si vos tuvieras que escribir un libro hoy, en algún momento, tal vez no te toque a vos, pero en algún momento sí, seguramente. se va a escribir. Y obviamente se va a estudiar el peronismo como se está estudiando, porque es un movimiento que quizás salió fuera de la norma. Yo no digo que sea bueno o malo, digo No, estadista, o sea, porque uno puede ser que estadista destaque. para el bien o para el mal Está bien. también. Se está revalorizando la figura tanto de la década del 60 de Frondizi y de Ilia, pero creo que podemos poner a Alfonsín con el tema del retorno a la democracia y que quizás Sí. quedó en eso, pero... Sí, te puedo hacer una última pregunta, y te voy a meter en política en esta, ¿no? Pero Dale. ¿coincidís con lo que dijo Macri sobre el populismo de Irigoyen? Fue un líder popular, no sé exactamente... No, bueno, bien una el cosa contexto. popular, otra cosa populista. Claro, populista. No, yo creo que no. Quizás Irigoyen puede haber sido el más peronista de los radicales. Por eso esa gran discrepancia con Alvear, donde tenían dos líneas. Yo creo que ni completamente Macri coincide diferentes. con lo que dijo Macri. Ajá. Me parece que Macri se arrepintió a los 2 minutos de lo que dijo. Pero no creo que el gobierno de Irigoyen precisamente haya sido populista, ¿no? No olvidemos las represiones del 19, o sea, hubo, digamos, bastantes controversias en ese gobierno. Muchas gracias, Roberto. Muy atento, gracias a vos, Antonio. Muchas gracias. Cuando guste. Gracias.